Muy buenas tardes, que el Señor nos bendiga. Esta tarde, Viernes Santo de 2020, estamos transmitiendo remotamente nuestro culto de Pascua del Señor y les damos la bienvenida a todos aquellos que se están conectando de varias partes de aquí de Canadá y de alrededor del mundo. Y queremos darles la bienvenida y también queremos darles una esperanza en esta tarde con que el Señor continúa haciendo la obra con su pueblo. Y a pesar de las circunstancias, todavía estamos trabajando en Betel. Todos los ministerios todavía están funcionando. Prontamente les daremos más información de cómo los ministerios están uniéndose para hacer los estudios, para hacer las predicaciones. Pero esta tarde vamos también a celebrar la Cena del Señor, como lo hemos ido anunciando. Hemos pedido que se vayan preparando en sus hogares para que cuando venga el tiempo de la Cena del Señor compartan con nosotros. Entonces, seguidamente vamos a escuchar una pieza musical, pero ¿por qué no me permiten orar primero para arrancar todo esto? Y después de eso vamos con una pieza musical. ¿Les parece? Oremos. Padre Santo, estamos ante tu presencia para alabarte y glorificarte, Señor, porque tú vives en nuestros corazones, porque tú has hecho la obra redentora en nuestras vidas y continúas haciendo esta obra, Padre Santo, para aquellos que aceptan y profesan tu nombre como Señor y Salvador. Esta tarde, Señor, recibe toda la honra y toda la gloria y rogamos, Padre Santo, que perdones nuestros pecados, nuestras faltas, para que nuestra alabanza, Señor, llegue a ti de una manera grata. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Esta mañana, cuando al despertar sintonizamos las noticias por el canal de televisión, el presentador captó mi atención cuando les escuché decir que este día es considerado el día más sagrado para la fe cristiana. Y en realidad que este es un día muy especial para nosotros, los de la fe en Cristo Jesús, porque la Pascua del Señor conmemora la noche en que el Señor pasó por la tierra de Egipto e hirió a los primogénitos de Egipto, pero pasó por alto la casa de los hijos de Israel. El relato bíblico nos dice de esta manera, en Éxodo capítulo 12, versículos 21 en adelante. Entonces Moisés llamó a todos los ancianos de Israel y les dijo: vayan y tomen un cordero por cada familia y sacrifíquenlo para la Pascua. Tomen un manojo de hisopo y mójenlo en la sangre que deberán haber recogido en un recipiente y unten el dintel y los dos postes con esa sangre. Ninguno de ustedes debe salir de su casa hasta el día siguiente, porque el Señor pasará y herirá de muerte a los egipcios. Pero cuando Él pase y vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará por alto aquella puerta y no dejará que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Este será un estatuto perpetuo que ustedes y sus hijos deberán cumplir por siempre. Cuando ustedes entren en la tierra que el Señor les ha prometido, deberán seguir cumpliendo. Y cuando los hijos de ustedes les pregunten, ¿qué sentido tiene para ustedes este estatuto? Ustedes les responderán: se trata del sacrificio que se ofrece al Señor como recuerdo de la Pascua, es decir, cuando en Egipto el Señor pasó por alto las casas israelitas y nos salvó la vida, pero hirió de muerte a los egipcios. Entonces los israelitas se inclinaron y adoraron y fueron y cumplieron con todo lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. La noche antes de la muerte del Señor Jesús, Jesús celebró también la Pascua y explicó la dimensión del sacrificio de su vida que iba a efectuar justamente el día después de esa celebración. Nosotros hoy nos hemos dado cita, nos hemos congregado, nos hemos reunido, hemos llamado a esta tarde primeramente para adorar y también para recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y lo que Dios ha hecho por nosotros fue dar a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Con esta actitud entonces de gratitud y adoración al Señor, queremos participar de la cena del Señor, recordando el sacrificio de Jesús,
recordando la obra de Jesús, recordando la victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre todas las huestes de maldad. Con esta intención hemos pedido a los varones de nuestra iglesia, a los padres de familia, que se preparen para este tiempo de adoración. Así que vamos a tomar, varones, por favor, tomen su posición ahí con su familia, ubíquense donde tienen que estar y vamos entonces a participar de la mesa del Señor. En la palabra del Señor está escrito que la noche en que Jesús fue traicionado, tomó pan y lo partió y lo dio a los discípulos diciendo que el pan era el cuerpo que iba a ser traspasado, que iba a ser golpeado, que iba a ser maltratado. Y lo pasó ante los discípulos y lo dijo que comieran en memoria de él. Tomemos entonces el pan y recordemos el cuerpo de Cristo herido, traspasado y clavado en la cruz por nuestros pecados. Participemos con adoración y acción de gracias. Igualmente, en la Biblia está escrito que el Señor esa misma noche tomó la copa, la repartió a sus discípulos y le dijo que esa copa era la copa del nuevo pacto que se hacía en su sangre. Esa sangre que iba a ser derramada o estaba por ser derramada para la remisión de nuestros pecados. Y la palabra del Señor nos recuerda que donde no hay derramamiento de sangre, no puede haber expiación, no puede haber el perdón de nuestros pecados. Y Jesús derramó su sangre para limpiarnos de toda maldad y para redimirnos también para Dios. Con esa actitud de recuerdo, de adoración, participemos de la copa del Señor, dando gracias a Dios por el sacrificio de Jesús por nuestros pecados. Participemos. Así pues, la palabra del Señor nos dice que todas las veces que comemos de este pan y todas las veces que bebemos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Oremos y démosle gracias al Señor por el sacrificio de Jesús que conmemoramos en esta tarde. Padre Santo, Señor, en esta hora te damos las gracias, te damos el honor, te damos la gloria por la obra que tú llevaste a cabo en la cruz del Calvario. Gracias por entregar a tu Hijo Jesucristo por nosotros. Gracias por perdonarnos, Señor, aún nosotros sin ser merecedores de ese perdón y de ese amor infinito. Te bendecimos, Señor, en este día, en esta tarde, y te damos las gracias porque Jesús ha pagado el precio. Jesús ha tomado el peso de nuestros pecados. Jesús nos ha redimido y nos ha hecho, Señor, pueblo suyo, nos ha hecho hijos tuyos. Recibe, pues, Señor, en esta tarde el honor, la honra y la gloria, porque solamente tú eres digno de todo eso. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias y bendecimos tu nombre. Amén y amén. La historia de la Pascua, sin embargo, no termina con la comida la noche pascual, con la cena. La Biblia nos dice que después que Jesús hubo cenado, salió rumbo hacia un lugar que conocemos como Getsemaní y salió con todos a sus discípulos. Getsemaní fue el lugar donde el Señor Jesús se oró por intensas horas probablemente, en donde Jesús agonizó, en donde Jesús en realidad pidió al Padre que si existía la posibilidad de redimir a la humanidad sin que Él fuera a la cruz, que por favor el Padre hiciera eso precisamente en ese momento. Pero la Biblia dice que Jesús oró 3 veces, sin embargo la respuesta del Señor para Jesús fue que no había otra manera como redimirnos a nosotros los seres humanos. Es ahí entonces en donde en Getsemaní Jesús es arrestado y es llevado ante las autoridades religiosas y por último llevado ante las autoridades civiles, es decir, llevado ante Pilatos, quien lo entregó más bien para ser crucificado junto con 2 ladrones. Y de esto queremos conversar, de esto queremos reflexionar en esta tarde, de ese momento en que Jesús fue llevado a la cruz. Cuando nosotros abrimos el Evangelio, particularmente el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versículos 32 al 56, leemos que después que Jesús, después de varias horas de que Jesús estuvo clavado en la cruz bajo el intenso calor del Gólgota, bajo ese sol ardiente,
Mateo nos dice que una extraña oscuridad cubrió toda la tierra por espacio de 3 largas horas, comenzando aproximadamente como a las 12 del día y acabando aproximadamente como a las 3 de la tarde. Pero en el capítulo 27, versículo 47, Mateo nos dice que cerca al final de esas 3 largas horas de oscuridad, Jesús experimentó algo extraño, algo que no podemos nosotros comprender. Jesús, el Hijo de Dios, clavado en la cruz, sufriendo por nuestros pecados, comienza a experimentar un sentimiento de abandono, un sentimiento de soledad en medio de la oscuridad. Y es entonces que en ese silencio y en esa oscuridad densa, que con palabras de angustias, Jesús eleva una oración al Padre, un clamor diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Desde que esas palabras fueron pronunciadas por Jesús, se hicieron eco en todo aquel lugar del Gólgota. Los teólogos, los eruditos, los expertos en la lingüística bíblica han hecho todo lo posible por tratar de explicar el significado de esas palabras, por tratar de darnos una claridad en cuanto a lo que Jesús no tanto está experimentando, sino en cuanto a lo que Jesús verdaderamente quiere significar con esa expresión. Pero también de la misma manera, mientras uno busca en explicación a esas palabras, algunas sectas herejes también se atreven a decir que en ese momento hay una separación entre la naturaleza divina del Señor y la naturaleza humana del Señor. Y según las sectas herejes, quien muere en ese momento no es en realidad el Dios hombre, sino un hombre común y corriente como nosotros. Pero sabemos exactamente lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que estar claros en esto, que Jesús no está hablando de una separación en términos de distinción entre Él y Dios. Jesús está hablando de un sentimiento en medio del dolor, en medio de la angustia. Jesús clama al Señor en ese momento. También por la Biblia nosotros sabemos que Jesús no era un pecador. La Biblia nos dice que Jesús, Él es justo y que Él, por ser justo, por ser puro, por ser santo, es el sacrificio que fue ofrecido por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por los pecados de todo el mundo. Pensemos en esto que dice la palabra en 1 Juan capítulo 2, versículo 1 al 2. Pensemos en esto del término que Él es justo. Justo no es el nombre que le damos ahora a los niños. Sí, justo esto, justo aquello, ¿no es cierto? Pero justo es un atributo distintivo del carácter de Dios. Solo Dios es justo, nos dice la palabra, la escritura. Y es ese carácter de justicia, ese carácter de justo, de rectitud, de integridad, que sanciona la conducta pecaminosa de las personas. Y es esa misma justicia que hay en Dios la que retribuye a cada uno según sus hechos. Lo que esta escena revela es precisamente la horrible realidad en que se halla la humanidad, así también como la dimensión inexplicable del sacrificio de Cristo Jesús. A veces, y he escuchado muchas veces a personas decir que sí, Jesús fue a la cruz y que en realidad él estaba acá, ¿cómo se dice?, capacitado para sufrir todo eso, pero no entendemos en realidad la dimensión de lo inexplicable del sacrificio de Jesús. Para nosotros Jesús simplemente fue a la cruz, colgó, fue clavado, dijo lo que dijo, las últimas palabras, las que conocemos como las 7 palabras, pero en realidad entendemos la profundidad y el significado de ese sacrificio. Entendemos lo que está tomando lugar en la cruz. Entendemos lo que Jesús en ese momento está experimentando. Entendemos lo que Dios está haciendo en ese momento. La mayor parte de las veces en realidad no lo entendemos, porque si lo entendiéramos en realidad nuestra vida fuera diferente. Nuestra vida y nuestra actitud hacia Dios también fuera absolutamente diferente. Veamos pues entonces, ubiquémonos en Mateo capítulo 27, del 32 al 56. Mateo entonces nos habla de una oscuridad. En primer lugar ahí tenemos la oscuridad.
Esta es una oscuridad sobrenatural, una oscuridad que no tiene una explicación científica, por así decirlo. Pero esta oscuridad revela la condición en que se halla el mundo natural por causa del pecado. Nosotros debemos entender que en el plan de Dios nunca existió y nunca estuvo Dios la intención de que estuviéramos nosotros en la condición que estamos viviendo en este preciso momento. En el plan de Dios no existe la muerte, en el plan de Dios no existe el dolor, en el plan de Dios no existe el sufrimiento, las enfermedades, en el plan de Dios existe únicamente la buena voluntad y el buen propósito de Dios para nosotros. Y es que nosotros tengamos vida eterna, que podamos tener una vida ininterrumpida, una comunión ininterrumpida con el Señor. Pero la causa de lo que estamos viviendo en estos momentos se debe al pecado, se debe a nuestra desobediencia. Volviendo a lo de la oscuridad, los antiguos profetas, cuando hablaron acerca del día del Señor, y cuando hablamos del día del Señor, en el concepto de los profetas, están hablando acerca del día del juicio del Señor, el día en que el Señor vendría a juzgar la tierra, el día en que el Señor vendría a juzgar el mal. Y los profetas hablan de este juicio en términos de una oscuridad aterradora. Por ejemplo, lo que dice Amós. Amós escribe, en aquel día, afirma el Señor omnipotente, haré que el sol se ponga al mediodía y que en pleno día la tierra se oscurezca. Obviamente lo que tenemos acá es figurativamente y visualmente el juicio de Dios sobre la tierra, el juicio que Dios está ejecutando sobre la tierra. Así que la oscuridad, más que es un eclipse, en la explicación que se nos trata de dar, la oscuridad sobre la tierra apunta al juicio del Señor, apunta al juicio que Dios está ejecutando sobre el pecado. Pero aquí está entonces la maravilla de todo lo que la escena presenta. Por un lado está la oscuridad densa, por un lado está el dolor, el sufrimiento de Jesús, por un lado está la realidad de la condición de la pecaminosa del ser humano. Pero en medio de esa oscuridad profunda, en medio de esa oscuridad moral y espiritual, Jesús se eleva como la luz del mundo, como la luz que alumbra, como la luz que disipa todas las tinieblas, como la luz que alumbra en medio de la más densa oscuridad. Pero hay un problema, hay un problema. Y el problema es lo que la Biblia dice respecto a la actitud de las personas en cuanto a la luz que ha venido a este mundo. La Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 19, que la luz vino a este mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz por el simple hecho de que sus hechos eran perversos. Aparte de la oscuridad, entonces, en el relato que nos da Mateo de la crucifixión de Jesús, tenemos también las palabras de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las palabras del Señor tomadas precisamente del Salmo 22, versículo 1. Pero pensemos por un momento en esto. ¿Qué es exactamente lo que Jesús está diciendo acá? ¿Qué es exactamente? Yo escuché a algunos que para explicar esto dicen, si Jesús preguntó, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué entonces nosotros no podemos hacer la misma pregunta cuando las cosas van en esta manera? Señor, ¿por qué me está pasando esto? Señor, ¿por qué aquello? Señor, ¿por qué lo otro? Pero ¿qué es exactamente lo que Jesús está diciendo ahí? La palabra de Dios, la Biblia, nos ayuda a interpretar lo que Jesús está diciendo. Isaías 53, por ejemplo, el capítulo más extenso, la descripción más específica que tenemos acerca de los sufrimientos de Jesús siglos antes de que Jesús viniera a esta vida. Interpretan y revelan lo que Jesús está queriendo comunicarnos en este momento, lo que Jesús está comunicando a su audiencia de entonces y a la audiencia de hoy, que somos nosotros. Isaías dice lo siguiente, dice que él fue traspasado y fue traspasado por nuestras rebeliones. Dice también Isaías que él fue molido por nuestras iniquidades. No sé si entendemos lo que está diciendo Isaías. Isaías habla de rebeliones, Isaías habla de iniquidades. Y dice también Isaías que sobre él, sobre Jesús,
en el momento de la crucifixión, recayó el castigo, sobre él recayó el precio de nuestra paz. Para entender aún más lo que está pasando acá y lo que Jesús está queriendo que comunicar y en que nosotros entendamos y que en realidad apreciemos con todo nuestro corazón lo que Dios ha hecho por nosotros al permitir o más bien al enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Siglos más antes, décadas después de la crucifixión y la resurrección de Jesús, Pablo, el apóstol, escribía en su carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, escribía lo siguiente. Pablo dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia que es de Dios. ¿Qué es lo que Jesús está experimentando? Está experimentando precisamente lo que nosotros debíamos haber experimentado por causa de nuestra rebelión, por causa de nuestras iniquidades, como dice Isaías. Pero Dios en su gracia, como dice la Escritura, puso sobre él todas esas rebeliones, puso sobre él todas esas actos de iniquidad para que nosotros pudiéramos ahora acercarnos a él por la obra que Jesús ha hecho. Lo que en resumen está pasando acá es que Jesús está cargando con el pecado tuyo y con el pecado mío. Jesús en ese momento se da cuenta que la oscuridad que rodea todo el escenario, todo de la calavera o el Gólgota, no es solamente una oscuridad física, sino también es una oscuridad espiritual. Y eso es lo que está rodeando a nuestro mundo, una densa oscuridad espiritual. Y esa densa oscuridad espiritual tiene a las personas confundidas, tiene a las personas engañadas y tiene a las personas aprisionadas para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo Jesús y puedan creer y sean salvos. Así que Jesús no solamente experimenta un dolor físico, porque pensemos por un momento en la crucifixión. Los datos que se nos dan en cuanto a la crucifixión nos dicen que no fue una de las muertes más, no solamente una de las muertes más crueles, sino que fue la forma más inimaginable de morir. Fue la forma más dura, más inimaginable de morir. Así que Jesús no solamente experimenta un dolor físico clavado en la cruz, el dolor de la cruz, el dolor de los clavos, el dolor de las espinas, sino que también Jesús experimenta la angustia de no poder ver a Dios, debido a que el castigo que está cayendo sobre él por causa de nuestros pecados. Yendo un poco más a lo que Jesús está diciendo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sirven también de palabras de advertencias a todas las personas acerca del sufrimiento y el dolor eterno como consecuencia de una vida indiferente y alejada completamente de Dios. Y eso es precisamente lo que Jesús ha venido a interrumpir, ha venido a quitar esa separación que la humanidad por causa del pecado ha venido experimentando y experimenta por el simple hecho de que no ha querido arrepentirse y no ha querido en realidad entregar su vida al único que puede cambiar, al único que puede en realidad no solamente cambiar su vida acá, sino cambiar el destino eterno de la eternidad. Continúa Mateo diciendo, y los otros evangelios también, que no fue sino hasta que las 3 horas de oscuridad llegaron a su final, que Jesús entonces pudo decir, todo se ha cumplido, todo se ha cumplido. Otras versiones de la Biblia lo traducen como consumado es. Todo se ha cumplido, consumado es. Literalmente quiere decir una sola cosa, la deuda está pagada. Hay paz, la deuda está pagada. Luego, Juan capítulo 19, versículos 30 nos dice que después que Jesús pronunció todo está cumplido, la deuda está pagada, como en una señal de reverencia, como en una señal de sumisión, como una señal de entrega total, inclina la cabeza y muere en la cruz del Calvario por ti y por mí. El día más sagrado de la fe cristiana. ¿Por qué no puede ser el día más sagrado para nosotros?
porque no estamos hablando de una tradición ritual simplemente que hace la fe cristiana. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esas palabras que Jesús pronunció desde la cruz son las frases más sorprendentes que encontramos en la Biblia. Son frases que nos llevan a reflexionar y llevan también a pensar seriamente en nuestra propia vida, en nuestra relación con el Señor. Ningún hombre, ningún ser humano en la tierra puede entender la profundidad del significado de estas palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque todos, sin excepción, somos pecadores y estamos excluidos de la gloria de Dios. Y esta es la terrible verdad del pecado. Esta es la terrible verdad del pecado. Que todos hemos pecado. Todos. Y estamos lejos de la presencia de Dios. Así que como pecadores, en realidad nosotros no merecemos el favor de Dios. En realidad no merecemos ni siquiera que Dios se digne escuchar nuestras oraciones. No merecemos absolutamente nada. Como pecadores, lo único que merecemos es precisamente lo que Jesús estaba sufriendo en la cruz y mucho más que eso. Pero aquí está entonces el mensaje de esperanza que tenemos para estos días, el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no es un mensaje de condenación, sino que el mensaje del Evangelio es este, que Dios, por su gran amor con que nos amó, aún siendo pecadores, aún estando en rebelión, aún cargando todas, aún siendo personas perversas, aún estando enemistados con Dios, la Biblia dice, el Evangelio proclama que Dios mismo envió a su Hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que Dios ha hecho todo para salvarnos de la condenación eterna. Ya Dios no tiene más nada que hacer. Ya Dios ejecutó, más bien llevó a cabo el último y más grande sacrificio. No hay nada más que Él pueda hacer. Lo único que Dios en este momento está dando a cada una de las personas que todavía insisten en vivir en esa vida de desobediencia. A esas personas que todavía insisten en darle la espalda a Dios. A esas personas que todavía insisten en creer y negar la existencia de Dios. Lo que Dios está haciendo simplemente es dar a cada persona la oportunidad de hacer las paces con Él. Cada día que respiramos, cada día que abrimos los ojos, cada día que respiramos, es una nueva oportunidad que Dios nos da para poder arreglar nuestra situación espiritual mientras estamos de este lado de la eternidad. Porque una vez salido de este lado de la eternidad, no hay nada ni nadie que pueda hacer absolutamente algo por nosotros. Es aquí donde necesitamos reconocer quién verdaderamente es el Señor. Es aquí donde necesitamos creer verdaderamente que Dios es Dios y que Él ha enviado a su Hijo, a su Hijo unigénito, Jesús, para morir por nuestros pecados. Y eso es lo que recordamos en este día, eso es lo que celebramos en este día. Y por esa razón y mucho más, este es el día más sagrado para la fe cristiana. ¿Por qué es sagrado? Porque el Hijo de Dios, el Santo, el que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros y fue clavado en una cruz. Pero como sabemos también, el Evangelio no termina ahí, sino que el Evangelio también va más allá porque es un Evangelio de vida. Al tercer día, como vamos a celebrar el domingo, Jesús es resucitado de entre los muertos. Solo Jesús es suficiente para salvarte por toda la eternidad. No hay nada bueno que podamos hacer, no hay ninguna religión, no hay ningún rito, no hay ningún conjuro, no hay ningún Dios, ninguna imagen, ningún ídolo, ningún santo, no hay ninguna persona que en realidad pueda salvarnos de la eternidad. En tiempos como estos, en tiempos de incertidumbre como el presente, todo lo que Dios nos pide hacer es creer, creer, creer en Él y arrepentirnos. ¿Arrepentirnos de qué? De nuestros pecados. Y pedirle perdón por la ofensa que le hemos hecho. Y pedirle que en su gracia y en su misericordia
redima nuestra alma, redima nuestro ser, perdone verdaderamente nuestros pecados antes de que sea demasiado tarde. Termino con este pensamiento. Yo quiero decirte y quiero que sepas que Jesús no es tu mejor opción. Es la única. Es la única. Piensa en esto, lo que estamos diciendo, antes de que sea demasiado tarde. Oremos entonces y démosle gracias al Señor por este día en donde recordamos que Jesús ha muerto en la cruz del Calvario por salvarnos y por darnos vida eterna y restaurar nuestra relación y llevarnos a una comunión plena con el Padre. Oremos. Señor, gracias te doy por este día y muy agradecido estoy, Señor, por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Gracias porque, Señor, sobre él tú cargaste a toda mi maldad y la maldad del mundo entero. Y gracias porque ahora en él tú nos ofreces la oportunidad de ser salvos, de ser redimidos. Únicamente, Señor, si cada uno creyere que él es el Señor y que él ha sido levantado de entre los muertos. Señor, yo te oro en esta tarde por todos los que en el mundo entero, en medio de esta situación compleja, en medio de esta situación que estamos tratando de hacer sentido, Señor. Lo único es que entendemos que tú pides a la humanidad es que crean en ti, Señor, que en realidad volvamos nuestro corazón de una vez y por todas hacia ti, que dejemos, Señor, una vida de pecado y que dejemos de ser egoístas, Señor, y como entreguemos nuestra vida, nuestro ser a ti. Lo único que tú pides, Señor, es que confesemos nuestros pecados y que pidamos, Señor, por la gracia tuya, que nuestra vida sea redimida, sea perdonada antes que sea demasiado tarde. Extiende, pues, Señor, tu mano de protección sobre la humanidad y mientras haya tiempo, Señor, sigue dando la oportunidad, sigue dando a la persona la oportunidad de volverse a ti, por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia. Lo que tu palabra dice, Señor, que tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, pues, Señor. Por eso bendecimos tu nombre en esta tarde. En el nombre de Jesús, quien dio su vida, en el nombre de Jesús, quien resucitó, en el nombre de Jesús, que fue exaltado a la diestra del poder tuyo y que vendrá por nosotros, porque así lo ha prometido Él. En tu nombre, Señor, oramos y damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, qué gran bendición estar nuevamente con ustedes en esta tarde, ¿verdad? Queremos recordarles que este domingo tenemos nuestro programa regular, ya sea por remotamente, pero el programa continúa. Tenemos la clase de parejas a la 1 de la tarde y a todos ustedes están ya preparados, ya se les ha anunciado cómo conectarse. Igualmente tenemos el estudio de Romanos, ¿verdad? A la 1 de la tarde. Seguidamente a las 2:15 por esta misma señal en vivo, el mismo enlace, conéctese con nosotros para nuevamente tener la palabra del Señor a cargo de nuestro pastor. Así, hermanos, les damos gracias por haberse conectado con nosotros y rogamos al Señor que los siga protegiendo a todos ustedes, que los cuide, que tenga cuidado de ustedes, de sus familias, que el Señor continúe dándoles, proveyendo toda necesidad, ¿verdad? Y en este momento entonces quiero dar las gracias a todos ustedes, al equipo de producción que nos ha ayudado mucho para que eso pueda suceder. Y pedimos que sigan orando por nosotros, orando por el equipo ministerial, orando por el pueblo del Señor en general, a través del mundo que se encuentra en la misma situación que nosotros estamos. Y así, hermanos, muchas gracias, buenas tardes y que el Señor los bendiga. Nos vemos el domingo.